El Catrín nocturno del Panteón de Belén, en Guadalajara, Jalisco. Hace muchos años que el Panteón de Belén no tiene velador alguno. Uno de los últimos que tuvo vivió por la época de los años 50 o de los 40, y su fallecimiento fue ocasionado por la siguiente historia. Una noche, cuando este velador iba a cerrar el panteón, se encontraba descansando en un tronco, esperando que llegara la hora de cerrar, cuando de repente vio a un personaje vestido de negro, de pies a cabeza. El velador fue a buscarlo para decirle que ya no era horario de visitas y que ya iba a cerrar el panteón, pero por más que lo buscó, no lo pudo encontrar. Este suceso siguió repitiéndose en los próximos días, hasta que un día el velador vio que este personaje entraba a la tumba de los Arévalo, gente poderosa y rica que tenía fama de violenta. El velador no quería tener problemas con ellos, por lo que no se atrevió a molestar a este personaje, que siempre vestía de negro. En una ocasión el velador se armó de valor y fue a buscar a este personaje. Lo encontró en la tumba de la familia Arévalo. Cuando esta persona se dio cuenta que el velador estaba ahí, volteó con una sonrisa perversa, invitando al velador a pasar. Pero cuando el velador, que se dio cuenta que era el mismísimo demonio en persona, se quedó paralizado del horror, y lo que hizo fue introducirse en su cuarto de vigilancia, lo que ahora son las oficinas del Panteón de Belén. El velador pasó 3 días con sus noches, 72 horas en las que solo se oían ruidos espeluznantes. Gritaba que había visto al demonio cara a cara. Lógicamente nadie le creyó, hasta que un día lograron sacarlo de ahí. Pero a los pocos días de haber sacado al velador de este lugar, el hombre falleció. Entonces la gente terminó por convencerse de que algo impresionante debió haber vivido para haber fallecido en tan poco tiempo. La otra parte de la leyenda dice que se trataba de un muchacho que le encantaba apostar en las cantinas. En una de esas apuestas, se jugó lo que no le pertenecía, las propiedades familiares, y desgraciadamente las perdió. Cuando este muchacho llegó a su casa estaba todo sudado. Pensaba que su padre, al enterarse de todo esto, le iba a dar una regañiza marca diablo. Entonces subió a su habitación, que de estar oscura se iluminó con una luz horrible. Entonces una mano lo sujetó por el hombro y una voz profunda y cavernosa le dijo: «No voltees, porque podrías asustarte. Soy el diablo en persona. Vengo dispuesto a ayudarte, pero con una condición. El día y la hora en que yo lo decida, voy a regresar por tu alma». «No me importa si es el día de mañana», le dijo el joven Arévalo. Él estaba tan angustiado que terminó por aceptar el trato con el diablo. Desde ese entonces el joven le vendió su alma al mismísimo diablo. El joven estaba tan angustiado que terminó por aceptar el trato. Las escrituras le fueron entregadas y el joven recobró la calma. Creyó que el diablo lo protegería ahora y regresó a jugar. Cierta noche, el joven Arévalo le ganó a un mal apostador y este, al sentirse robado, le insultó. Arévalo le dijo confiado, creyendo que nada malo le podría pasar: «Si quieres, dispárame. ¡Ja! Vamos, hazlo». Y el apostador lo hizo. Le arrebató la vida, y fue entonces cuando apareció el diablo para llevarse el alma de este joven. La leyenda del Catrín. En León, Guanajuato, existe un lugar encantador bajo el cuidado de una iglesia que en un principio pertenecía a los padres juaninos, quienes se establecieron con el propósito de evangelizar a los indígenas del lugar. Con una hermosa fuente en el centro, rodeado de jardines, flores y bancas que invitan a la melancolía, al romance. En el ahora llamado Jardín de los Novios o Jardín de San Juan de Dios, es tradición entre las parejas compartir una nieve en las periferias de la iglesia, donde se han establecido muchas cafeterías y neverías. Nadie imaginaría, rodeados de esta paz y armonía destilando, que en la noche se le temía al parque. Incluso una vez que el sol ocultaba su rostro, la gente prefería dar una vuelta extensa para llegar a su destino, antes que atravesar la explanada de la iglesia, en donde, según los ancianos del lugar, se aparecía el Catrín.
Al saber de este personaje, la curiosidad me condujo a investigar más a fondo. Estaba determinado a saber si existió en realidad el Catrín. Tiempo después logré obtener la información de la tenue memoria de unos pocos ancianos que vivieron en San Juan de Dios desde niños. La leyenda de El Catrín surge en la tercera y cuarta década del siglo XX en el barrio de San Juan de Dios en León, Guanajuato, México. Catrín era el término utilizado en esa época para señalar a un hombre vestido de manera muy elegante. Los ancianos del lugar cuentan que el Catrín fue un joven capitalino que cambió su residencia a León, Guanajuato, buscando mejor fortuna. Ya en la ciudad conoció en la iglesia de San Juan de Dios a una joven de la que quedó perdidamente enamorado. En poco tiempo se hicieron novios. La familia de la joven vio con buenos ojos la relación, juzgándolo por sus ropas y apariencia. La pareja de novios se paseaba por el jardín de la plaza de San Juan de Dios. Se les podía ver seguido tomados de la mano. El Catrín, a causa de sus negocios, constantemente salía de la ciudad. El tiempo pasaba y con este se hizo celoso, posesivo, inseguro, tal vez por el tiempo separado de su amada. En proporción de celos e inseguridad que el Catrín mostraba, la joven se separaba emocionalmente de él. Los padres de la joven insistían y presionaban para que ella arreglara sus diferencias con el Catrín, por considerarlo un pretendiente conveniente para su futuro. En poco tiempo las cosas se pasaron de pequeñas discusiones a peleas verbales, intensas entre la pareja. Conforme las discusiones aumentaban de tono, los padres de la novia comenzaron a verse inquietos. Por la actitud cada vez más violenta del Catrín, cambiaron su parecer con respecto al joven. El amor que alguna vez sintiera el Catrín se convirtió en una enfermiza obsesión. Comenzó a espiarla. Su obstinación fue tal que llegó a agredir a cuanto joven se le acercaba o miraba. Cansada de la situación, la joven quiso terminar con su noviazgo de un golpe, mas el Catrín respondió con violencia desmedida, amenazando a la joven con lastimar a ella y a su familia si decidía terminar. Forzada, la joven continuó su relación. Por miedo decidió guardar silencio de las amenazas de su enfermo enamorado. Sin embargo, los padres de la joven, ignorantes de las amenazas, ahora presionaban para que se acabara el noviazgo, ya que había sumergido a su hija en una depresión, miedo e inseguridad horrible. Mientras la joven no hablara de separaciones, el Catrín parecía ser el novio perfecto, atento y dedicado a ella. Pero bastaba con que ella volteara sus ojos en dirección a otro hombre para que las cosas se tornaran violentas, tanto para la joven como para el desafortunado que se atravesara en el campo visual de la pobre dama. La actitud del Catrín mejoró por un tiempo. Aún así, la pobre muchacha había acumulado mucho resentimiento en su corazón al verse forzada a continuar con él ya sin quererlo. El Catrín, creyendo erróneamente que las cosas habían mejorado en su relación, fue con el padre de la joven a pedir su mano en matrimonio. Obviamente el padre trataría de persuadir a su hija de negarse. Al enterarse de la propuesta, la joven se negó rotundamente. El papá apoyó como era de esperarse a su hija. El Catrín soltó el llanto de inmediato al verse rechazado y pidió hablar con ella a solas antes de retirarse para siempre. La joven aceptó renuentemente y se encaminaron a una banca del jardín de su casa. En un principio se escuchaban a los jóvenes discutir, pero en breve la discusión cesó. La madre de la joven inquieta se asomó para ver si todo estaba bien y alcanzó a ver a la joven recargada en el pecho del Catrín, pensando que la chica había cedido ante la proposición de matrimonio. Fue apresurada con su marido para comentarle lo que acababa de ver. El papá, desconcertado, se encaminó hacia el jardín. Pudo ver a su hija sola recostada en la banca. Con la mirada recorrió rápidamente todo su alrededor sin lograr ver al Catrín, que se escabullía a la salida. El papá se apresuró al lado de su hija, donde poco antes de llegar, vio un charco de sangre que se revolvía con la tierra del suelo. ¡Hija!, le gritó preocupado, pues era obvio que estaba herida, mas fue demasiado tarde. La joven quedó tendida en la banca, inerte, sin vida.
El Catrín había cumplido su amenaza. Envuelto en cólera, fue en busca de El Catrín. Llamó a sus amistades para atrapar al desdichado. Apenas llegaron al parque de San Juan de Dios, descubrieron el cuerpo de El Catrín, que se balanceaba ahorcado en uno de los árboles del jardín. La tristeza de perder a su amada por su mano lo orilló a quitarse la vida. Después de la tragedia, en las noches, comenzaron a desaparecer las jóvenes del lugar. Bastaba que una joven caminara sola por la periferia para que nunca más se supiera de ella. Se dijo por sus fechorías que El Catrín es una alma maldita, un alma en pena, vagando en búsqueda de su amada, sin saber que lo ha perdido todo. Va robando la alegría de la desafortunada que se atraviese en su camino. Esta fue la leyenda del Catrín de León, Guanajuato. La leyenda del Cerro del Catrín. En la campiña de la villa de Sachila, los nogales adornan el paisaje del valle de Oaxaca. Es en tiempo de lluvias que el verdor de los alrededores despierta un olor a tierra mojada, entre sembradíos de maíz y las sombras de las frondosas nogaleras. En la distancia se escuchan los estrepitosos truenos de los cohetones que dan la bienvenida a las fiestas de la Trinidad, una comunidad ubicada a unos pasos de Sachila. Antes, la gente de los pueblos cercanos acostumbraban a asistir a las fiestas de la Trinidad caminando por las terracerías que serpentean entre las milpas y siembras de alfalfa. A un costado del camino a la Trinidad hay un pequeño cerro, casi un montículo plagado de hierbas silvestres. A este montículo se le conoce como el Cerro del Catrín. Dice la leyenda que dos amigos regresaban a pie a Sachila después de disfrutar las campiranas fiestas de la Trinidad. Caminaban alegres y ebrios por el sendero. Uno de ellos decidió acercarse al Cerro del Catrín a satisfacer necesidades primarias, mientras el amigo lo esperaba en el camino. La espera se prolongaba, y el susodicho no regresaba. Al notar la tardanza, el amigo pensó que el esperado se había dormido cerca del cerro. Se aprestó a buscarlo sin lograr encontrarlo. Fue a Sachila a informar del caso y a solicitar ayuda. Una partida de voluntarios salió en su búsqueda sin lograr hallarlo. Después de investigar en pueblos y comunidades aledañas y de cerciorarse de que el desaparecido no deambulaba por la región, se pensó que éste había fallecido. Transcurrió un año sin obtener tan solo una pista del paradero del desaparecido. Se cuenta que fue exactamente un año después de la desaparición, cuando su familia celebraba una misa de difunto en su honor. Este apareció, portaba la misma ropa, sin desgaste alguno, del día en que se perdió. El desaparecido contó que al acercarse al Cerro del Catrín, escuchó voces y música. Vio una puerta por donde se introdujo a una cantina. Ahí bebió pulque y cerveza por 1 hora. A toda costa, él sostuvo que tan solo había permanecido dentro de la taberna 1 hora. Los mismos 60 minutos dentro del lupanar equivalieron a 1 año fuera de este.